México es cada vez más corrupto. Oh, nunca lo hubiera sospechado. Ah, bueno, ok, ya sé que no es ninguna novedad, ya lo sé, pero ¿en qué nivel de corrupción estamos? Voy a aclarar tres cosas antes de empezar. Número uno, esta es una calificación mundial. Haz de cuenta que es el mundial de la corrupción. ¿Ok? Número dos, las calificaciones están basadas en las percepciones y las percepciones se parecen mucho a la realidad. El caso es la idea de que somos corruptos. Y la tercera, sí, todo esto que vamos a ver es de los pasados gobiernos, pero los pasados gobiernos ya se fueron. Mucho gusto, muchas gracias. Y ahora toca al nuevo gobierno a ver qué demonios va a pasar. Para que más o menos entendamos cómo es esta situación, una situación verdaderamente grave, vamos al mundial de la corrupción y conocer a estas ratas corruptas. A nivel mundial, más o menos este es el panorama. México está con una calificación de 28 de 100. 28 de 100, es decir, no llegamos ni a 3, es decir, ni con asistencias pasamos. Obtuvo 28 puntos de 100. Esto significa que está en el lugar 138 de 180 países evaluados. Hay más de 200 países, pero los evaluados son 180. Es decir, estamos en los últimos lugares. ¿Eso qué significa? Bueno, para entender, pues hay que comparar. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa que México esté en los últimos lugares? Pues aquí te tengo estos datos, nada más para que cales cuál es la situación. Es el peor calificado de las naciones de la OCDE y es el peor del G20, es decir, de los 30 y tantos países de la OCDE supuestamente desarrollados, en vías de desarrollo, ultradesarrollados, medio desarrollados, de esos 30 y tantos países, México está en último lugar. Y en el grupo de los 20, que también son acá los muy fufurufos, también está en último lugar. Para que te des una idea de lo que esto significa, México está en último lugar, el que está en penúltimo lugar es Turquía, pero ve la diferencia de 28 a 41. Y Chile, que es un país latinoamericano, tiene 67, prácticamente casi el triple de calificación que México. Argentina también está mejor. Para que nos entendamos, pues, ¿de qué demonios hablas? Hablo de que México, a nivel Latinoamérica, solamente supera a Nicaragua, a Venezuela. Países que están enfrentando crisis políticas muy serias. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Pues entre más corrupción, hay menos inversión. Ahí están las maquiladoras que se acaban de ir de Matamoros y de Tamaulipas. Ahí está la baja calificación para Pemex. Todo eso involucra menos inversión. Al haber menos inversión, hay menos empleo. Al haber menos empleo, hay más informalidad, más ilegalidad. Al haber más, va a haber más inseguridad. Va a haber más problemas, va a haber más pobreza, va a haber más amolados, para que nos entendamos. Este país requiere de un cambio, pero hay un dato que es fundamental en toda esta historia: el nivel de impunidad. La hermanita diabólica de la corrupción es la impunidad. Y para que veas cuál es la impunidad de este país, aquí está la calificación mundial. Acciones penales en México entre el 2013 y 2016, menos del 3%, es decir, el que la hace la paga. En este país las ratas corruptas hacen lo que quieren. En este país nos han explotado, en este país nos han saqueado. Llevamos estados fallidos que ya me tienen hasta aquí. Llevamos un país que es tan rico que mantenemos a toda esa bola de ratas corruptas que las quiero podridas en la cárcel porque ya me tienen hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?